Ahora entonces vamos a enfocarnos en estos protagonistas de esta respuesta inmune de la que estamos hablando. Entonces, tenemos a los antígenos. Los antígenos son sustancias que produce el agente patógeno. Esas sustancias normalmente son o polisacáridos o una lipoproteína o una proteína. Se encuentran en la membrana del agente patógeno y no los produce nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo va a identificar esas sustancias como conocidas o va a causar una respuesta al respecto. Podemos decir que puede haber entre 5 y 10 determinantes antigénicos, porque para cada antígeno va a existir un anticuerpo. Entonces, lo interesante de esto es que una sustancia puede crear una respuesta basada en anticuerpos, no solamente por ser un patógeno como tal, sino también por las sustancias que pueden derivarse de él. Así entonces, tenemos los anticuerpos como respuesta a estos antígenos. Los anticuerpos pertenecen a una familia de proteínas que se denominan inmunoglobulinas, importantísimo porque de ellas va a depender la respuesta y la intensidad de la respuesta que vayamos a tener. Estas inmunoglobulinas son glucoproteínas, quiere decir que tienen una porción proteica dentro de su composición y que por tanto están circulando ya sea en la sangre, en la linfa, los tenemos a nivel de todos los tejidos y pueden llegar a todos los tejidos, incluso localmente o a distancia. Tienen unas cadenas de unión, esas cadenas son cadenas polipeptídicas y en los sitios de unión es donde se pega el antígeno. Piensen en esto como si fuera un candado con una llave. Y el candado es el antígeno, el anticuerpo es la llave y va a entrar a identificar su propia llave. Para cada antígeno hay un anticuerpo. Entonces, como les decía, estos son inmunoglobulinas y al ser inmunoglobulinas y ser proteínas vamos a tener distintas propiedades en cada uno. Entonces, las inmunoglobulinas ya sabemos que son proteínas y existen 5 tipos diferentes de inmunoglobulinas: la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E. Obviamente cada una es diferente en su estructura y pueden ser monómeros, o dímeros o pentámeros. Pero lo interesante de esto, lo importante es que la inmunoglobulina G es la más abundante y la inmunoglobulina G es la que va a reemplazar a la inmunoglobulina M, que recuerden que era la respuesta aguda. Después va a ser reemplazada por la inmunoglobulina G y lo que va a hacer es activar también el complemento, la vía del complemento. Entonces tenemos activación de la vía del complemento tanto por la inmunoglobulina M como por la inmunoglobulina G. ¿Cómo funciona esta relación antígeno-anticuerpo? Recuerden que les había dicho que había unos enlaces que eran más fuertes que otros, que eran 4 enlaces a nivel de los anticuerpos. Pues en esos enlaces es donde se va a fijar el antígeno, en donde va a entrar esa llavecita. Estos enlaces son débiles y son débiles precisamente para que sean reversibles. Pueden ser hidrofóbicos, pueden ser enlaces de Van der Waals, digamos interacciones electrostáticas, pero lo importante es que sean reversibles. Producen reacciones de precipitación. Quiere decir que al formarse el complejo antígeno-anticuerpo, estos antígenos se hacen insolubles y por lo tanto forman unas sustancias que se llaman precipitinas, se precipitan, tienen más peso. Estas reacciones de aglutinación también que se producen hacen que las células se agreguen o se peguen con anticuerpo-antígeno y estas se llamarían aglutinógenos. Y hay reacciones de neutralización, quiere decir que la reacción antígeno-anticuerpo hace que el agente patógeno ya no pueda seguir multiplicándose, que no pueda seguir causando algún tipo de inflamación o un daño, y esto ocurre especialmente en los virus. Entonces, de ahí es la importancia. Recuerden que una vez una célula está infectada por el virus, que mi sistema inmune evite que la siguiente célula, que es la célula vecina, se vuelva a infectar, ocurre por esta reacción de neutralización. Y el otro tipo de relación es la reacción por opsonización. Y esta es cuando los anticuerpos, que se llaman opsoninas, digamos, se pegan a la superficie del patógeno y los macrófagos entonces pueden atacarlo, pueden consumirlo. Existen otros tipos de relaciones
que lo que nos dicen es que debe haber diversidad, o sea que el sistema inmune es capaz de reconocer hasta 109 tipos diferentes de moléculas, pero lo más importante acá es que esto tiene que ser autolimitado. Quiere decir que una vez se desencadena la respuesta, se neutraliza el patógeno y cuando el cuerpo ya ve que se neutralizó, detiene esta reacción, que es lo que no ocurre cuando tengo problemas efectivamente de enfermedades del sistema inmune, ¿no? Donde empieza a haber un crecimiento desordenado. Entonces ya tenemos antígeno, anticuerpo, inmunoglobulinas y ahora vamos a los linfocitos T. Lo mismo que hemos dicho toda la conferencia, linfocitos T, respuesta inmune celular, solamente atacan las células que están o alteradas o están infectadas, T de timo, maduran en el timo y ellos no son capaces de sintetizar anticuerpos. Lo importante de los linfocitos T es que ellos tienen unos receptores en la superficie que son los que se encargan de detectar los antígenos que están en los macrófagos. Los linfocitos T los podemos clasificar en linfocitos T citotóxicos, que son los que nos van a ayudar a destruir tanto los virus como las células tumorales. Los linfocitos TH, que habíamos hablado, que son los colaboradores o auxiliares de helper, activan los linfocitos B. Entonces, el linfocito B le informa al linfocito B, o sea que de una respuesta celular se activa una respuesta humoral y produce la proliferación a su vez de más linfocitos T. Esto se hace a través de sustancias de comunicación entre unos y otros y esas sustancias se llaman interleuquinas. Y acá entran también los linfocitos T supresores, que son los que inhiben la actividad de estos linfocitos TH que están estimulando a su vez los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, si se dan cuenta, esto funciona en una interconexión entre cada una de las células que a su vez estimula o detiene la misma comunicación entre ellas. Y tenemos a los linfocitos B, que como habíamos visto son los responsables de la respuesta inmune humoral. Estas células B, como ya vimos también, están activadas por los linfocitos T helper, pero también son células plasmáticas que segregan anticuerpos específicos. La unión del anticuerpo con el antígeno es lo que hace que estos linfocitos B se dividan en dos tipos de células. Unas que son las células plasmáticas, que son los linfocitos B activos. Digamos que en esta la característica principal es que tienen un retículo endoplásmico que es rugoso, que está muy bien desarrollado y que secreta grandes cantidades de anticuerpos. Y la otra que son células de memoria, que son estos linfocitos que no se van a convertir en células plasmáticas, que permanecen en la circulación y no secretan tantas cantidades de anticuerpo. De hecho, ellos producen pequeñas cantidades de anticuerpo, pero aun cuando la infección ha desaparecido, siguen produciendo pequeñas cantidades de anticuerpo. ¿Qué es lo importante de esto? Es que estas células permiten que haya una reacción muy rápida cuando nuevamente ese antígeno llega a la sangre.